Hola, nosotros somos de la Escuela Normal Superior de Yucatán en la licenciatura de Educación Artística y les platicaremos acerca de lo que un docente del área de Educación Artística debería conocer para impartir clases en el área de preescolar y primaria. Primero hablaremos como general cuáles son los aprendizajes esperados de preescolar. En estos nos indica que el alumno deberá, a partir de una pieza musical, generar movimientos y posturas que luego los combinará con personajes en los que jugará, bailará, cantará, etc. También que debe expresar por medio de movimientos y de palabra también las sensaciones que les produce hacer ciertos ejercicios, que tendrá que realizar sonidos con distintas partes del cuerpo, experimentar, como dije al principio, con una pieza musical diferentes movimientos que ellos mismos tendrán que inventar. Yo considero que lo que necesita un docente es aprender a ser tolerante, respetar todas las propuestas que los alumnos tengan, así el alumno quiera realizar la actividad o no, buscar alternativas para que éste colabore de una forma diferente y obtenga un conocimiento al igual que todos los niños. Yo siento que un maestro también necesita, tiene que tener la capacidad para motivar, si él quiere contar algunas de sus experiencias también para que los niños tomen inspiración sobre ellos. Pienso también que puede ser. Bueno, yo creo que igual debería tener inclusión educativa, para saber hacer que sus mismos compañeritos de los alumnos se conlleven y hagan para poder hacer las actividades, que pueda crear ese ámbito de confianza en su salón para que se lleve a cabo las actividades de una manera correcta. Puede ser también su disposición. O sea, yo pienso que también es algo importante, aparte de su actitud positiva, su creatividad. Obvio tiene que ser creativo el maestro, porque estamos en preescolar. O sea, no solo dejar que los niños creen cosas, sino que, o sea, él también aporte. Como que esa creatividad sirva para incitarlos a hacer algo, no dejarlos a que ellos hagan todo. Y creo que también entraría la creatividad con la empatía, o sea, ponernos en el lugar del alumno, de no hacer actividades que les resulten muy difíciles o que no puedan hacer, o sea, entender en qué edad están, su desarrollo, en qué parte está, en qué etapa del desarrollo está, para poder crear las actividades. Igual, creo que eso forma parte de ya entrando a las clases, cuando debe poner un examen, ¿cómo se llama? Un examen diagnóstico para conocer qué tipo de alumnos tiene y ver qué estrategias va a aplicar, porque tienen alumnos de distintos tipos de aprendizaje y pues sería más favorable que conozca su grupo. Yo he visto, me han contado que en algunas primarias también, ¿qué haríamos, por ejemplo, si metiéramos un niño que nos metiera un niño que tiene discapacidad? ¿Ahí qué podríamos hacer? Yo digo que ahí podríamos incluirlo en todos los trabajos que pidan. Bueno, si el alumno no puede hacer esa actividad, pues obviamente, pues no meterlo. Sería más como adaptar las actividades para que no se sienta fuera. O sea, por ejemplo, si ustedes van a hacer esto y tú vas a hacer otra cosa. Entonces, adaptar las actividades para que él también las pueda hacer y sea la inclusión. Sí, generar inclusión entre el grupo. Sí. Igual lo que habíamos comentado igual en clase sobre cómo que el maestro tiene que igual saber tomar decisiones para su grupo, cuando su grupo no se sabe decidir por qué hacer, porque pues igual ellos toman la iniciativa en la actividad. Entonces, para que ellos puedan saber qué hacer y pues juntos estar en el común igual, no se deciden, y poder saber qué hacer para que todos los alumnos participen, o sea, no por el simple hecho de que como no se hizo lo que yo quise, no lo voy a hacer, sino incluirlo de otra manera. Para Adaptar, ¿no? Por eso hacer actividades que podemos meterlos a ellos también.
cuanto a conocimientos, digamos, académicos, ¿qué debería saber el docente? Nosotros como somos de educación artística, nosotros tenemos que tener conocimientos básicos de las 4 áreas que tenemos. Saberlas enseñar. Conocimientos básicos en el área, por ejemplo. Puede ser también Perdón. que sea organizado, o sea, tener una metodología de su contenido. O sea, no voy a llegar a mi clase y voy a decir, no sé, vamos a pintar esto. No, Pero Primero tendrías que evaluar al grupo y ver cuál es la mejor, o sea, su contexto y ellos en sí, cómo se desarrollan, cómo trabajan, evaluar qué es lo que necesitan saber, por ejemplo, y a partir de ahí crear las actividades, realizar la planeación, etcétera. Pero creo que igual a lo que se refiere Emi es de que no improvise sus actividades, sino que siga Ya llevarlas realizar la planeadas. planeación. Ya llevarlas Ajá. planeadas. Igual, bueno, para mí es importante tener conocimientos básicos del cuerpo humano en general, porque en esta edad digamos que sí son muy flexibles y pueden hacer muchas cosas, pero si no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, podemos hacer que un alumno se estire o se agache, o sobre todo en esta edad que sus huesos todavía son muy, digamos que no se han terminado de desarrollar, podemos lesionarlos. Entonces por eso creo que es importante conocer. Hacer actividades fáciles para ellos. No Igual- tanto hacerlos así como para... que No tengan fáciles, que- sino adecuadas a su edad. Sí, igual. Igual No puede debería de conocer acerca sobre el desarrollo humano en ciertos crecimientos, porque distintas edades tienen distintos pensamientos y formas de implementar como las mismas actividades en su danza, teatro, música, pero adecuarlas a sus edades. Tienen que conocer de qué manera hacerlo, porque si no, no se va a lograr, en fin. Entonces, En los aprendizajes esperados, los que estaban relacionados con danza, la mayoría eran de música. Entonces creo que sería hacer Tener énfasis conocimientos en tener previos de conocimientos música. básicos de la música, ya sea el ritmo, el sonido, el pulso, etcétera, etcétera. Sí. Y tener un repertorio musical, digamos, Adaptado para ellos. digamos neutral. O sea, que sean canciones que digamos, no es de este programa, no es de esta ciudad, sino que un repertorio neutral para este grupo de edad. Pero también hay que tener en cuenta el contexto y que para llamar la atención de los alumnos tenemos que buscar o poner, por ejemplo, canciones que sean de su interés. Porque si el niño, por ejemplo, no conoce la canción, no le llama la atención, no lo va a hacer. Entonces también, o sea, tener esas dos partes y saber como que analizar, ¿no? O sea, ese está en 4/4, me puede servir porque mantiene el pulso toda la canción y es fácil de que ellos lo marquen, les va a resultar atractivo, puedo ponerle personajes, puedo hacer esto, lo otro, para despertar ese interés en el alumno y realmente lo quiera hacer. Si no, muchas veces pasa que 3 o 4, creo que tú estabas comentando, 3 o 4 hacen la actividad y 2 se quedan ahí como a un lado. Como la mayoría lo está haciendo, entonces la maestra no tiene el interés de llamar a otros que están sentados. O sea, en el video se muestra que están, o sea, hay 2 o 3 niños sentados y la mayoría pues lo está haciendo el ejercicio, pero la maestra no tiene el interés de llamarlos o de ponerles otra actividad con el cual puede incluirlos. Considero que igual los conocimientos previos en danza, o sea, ¿qué puede hacer? Al igual que las habilidades motrices. Porque si, por ejemplo, el niño no sabe saltar, ¿de dónde vamos a partir? Tenemos que enseñarle a saltar y hacer cosas que vayan de acuerdo a su edad, como dice Maylin. Hay un dicho muy popular que para aprender a caminar debemos aprender a gatear. Entonces hay que ver cómo son. Cómo por ejemplo, el interactúan examen entre la diagnóstico sociedad. que mencionabas al principio, creo que no necesariamente es un escrito, creo que ni siquiera saben escribir cuando están en primero, ¿no? Sí. Creo que el examen diagnóstico podría Eso ser no, algo evaluar las igual, capacidades. evaluar las capacidades, no Analiz- necesariamente un examen escrito. Analizar a tu grupo en base a su comportamiento. Entonces, Sí, igual emociones, sentimientos y emociones. Para que el niño pueda empezar a expresarse debe conocer sentimientos y emociones. Cómo diferenciar un sentimiento de una emoción. Claro que son pequeños para entender ese concepto, pero pues si empezamos por un punto en el que queremos adentrarlos hacia ese tema,
ya cuando lleguen a determinada edad se les hará más fácil la comprensión de los conceptos como tristeza, enojo, furia. Es como, por ejemplo, si yo estoy enojado, ¿cómo actúo cuando estoy enojado? ¿Qué gestos hago? Ajá, ¿qué gestos hago? ¿Qué cuando tipo estoy de enojado? movimientos hago? Tiene que ver con el Cosas punto así. que decía que aprender o sea, utilizar la expresión corporal. No solo, o sea, no expresarse solo de manera verbal, sino también corporal. Igual creo que un punto muy importante para empezar los aprendizajes en la primaria es dejar en claro que no vamos a enseñar arte, sino vamos a trabajar a través de manifestaciones artísticas. Y para empezar el primer ciclo, dice que los niños deben tener la iniciativa de poder crear, de querer manifestarse, querer expresarse a través de ya sea un canto o música podría ser, o danza. Para que ya vayan perdiendo la Ajá, pena, para que ya la vayan perdiendo la desinhibición. pena, se vayan Desinhibición. Se desinhibizando. supone que cuando el niño ingresa ya a primero y segundo año de primaria, en los primeros ciclos, ya viene reforzado lo que ve en el preescolar, entonces se va a reforzar y luego se va a implementar, se puede decir, que ya tengan iniciativa, que ellos quieran participar, tener esa... Ya tengo un nombre, ¿no? Un significado de lo que hacen. no, Porque, o sea, Porque porque ya en le dan- preescolar es como que lo voy a hacer porque no sé, me gusta o porque me dice la divierte O sea, o porque tengo lo interés. haces, pero no te dicen, por ejemplo, esto que estás haciendo, estás marcando el pulso. Esto que estás haciendo, estás marcando el ritmo. Esto que no O sea, te lo dicen hago qué estás porque- haciendo. por curiosidad, En digamos. Ajá, cambio- por en cambio- explorar. En cambio, ya cuando empieza esto, lo que es la primaria, ya como que te van poniendo de que, bueno, aquí vas a Comienzan a comienzan a conceptualizar. conocer, exacto, poner los conceptos. Tal vez no se lo va a aprender porque el fin no es que se lo aprenda de memoria, sino que conozca y experimente. Explore. Exacto, Exacto, y tenga explorar. ya con eso pueda conocer y desenvolverse, y ya con eso pues va aprendiendo, desarrollándose de una mejor manera, va viendo las cosas de diferente forma, entonces Está viendo las cosas de distinta forma y va socializando con sus compañeros, porque al momento de hacer una actividad, si no comprendes algo, preguntas. Y creo que eso es algo muy, muy bueno que nos deja el arte, aprender a comunicarnos. Y bueno, puede ser que los niños no sepan mucho de arte, ¿verdad? Obviamente. Pero yo digo que ellos les va a dar mucha curiosidad por preguntar, pero hay unos que les da pena. No se han dado cuenta, hay unos que les da pena preguntar y por miedo a preguntar se quedan callados o se quedan así de, no sé, y se quedan con Pero la yo duda. creo que eso igual depende del maestro, porque a veces como que, no sé, tal vez como que te da miedo que te vaya a regañar o te vaya a contestar mal o te vaya a decir algo, entonces te da como miedo preguntarle o tener esa comunicación con el maestro. Sí, Pero por eso el bueno, maestro debe generar un ambiente de confianza, confianza, en donde es lo los que- alumnos no tengan pena en expresarse, en preguntar. pon tú, no sé, después de que se hace la actividad y no sé, se ponen todos en círculo y ahora empiezan el momento de preguntas, ¿no? Y dicen, cada quien dice sus preguntas y cuestiones y el maestro o los mismos compañeritos, si quieren responderse, pues lo harán, ¿no? Porque pues dicen, no, yo no sé qué, no entendí qué era, por qué hacíamos este paso, dicen que no, y yo sé por qué. Y dicen, no, como que hacer... Ya se para va que- generando como para que ya no tengan pena De de hecho, preguntar. Eso te ayuda mucho con la expresión. Cuando estaba en mis clases de teatro, por ejemplo, todas las clases que llevaba al final hacíamos un círculo y todos tenían que decir algo. Y por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo expresar lo que pensaba. Y esa parte es la que odiaba de la clase, porque no sabía cómo decir lo que ¿Cómo estaba decirlo? pensando. Entonces igual es una manera de ayudarlos a generar esa confianza y de que tranquilo, que está empie- bien. que Y te empiecen a dicen, pensar. ajá, es que cada quien lo siente diferente, piensa diferente, lo toma diferente. Y dinos qué aprendiste, no necesariamente. A veces no aprende necesariamente lo que el maestro pretende que logre. Pero pues Sin aprenden embargo, otras logran cosas. otro aprendizaje. O sea, Exactamente. aprenden al final de cuentas. Y esa es la parte en donde entra la tolerancia, de que el maestro debe aprender a que el alumno se puede manifestar de esta forma. Por ejemplo, tú eres un alumno, tú comprendes diferente las cosas que ella, pero ambos están generando un aprendizaje sin importar que sean diferentes.
Después juntas, en trabajo en equipo se puede complementar, hacer que los aprendizajes de Juntar ella las pasen ideas a ti que y los tenga. tuyos puedan pasar a ella. Incluso esto, o sea, puede ir no solamente en lo que es en la educación artística, sino lo va a ayudar con sus demás clases, porque no va a tener miedo a preguntar, no va a tener miedo a equivocarse, de que si lo te equivocas, o sea, lo vas a volver a hacer y la próxima lo vas a hacer Se corrige mejor. la maestra lo que Y entonces es hacer de que sus alumnos no tengan pues pena de hacer las cosas, de que pues poco a poco van. En el segundo ciclo de primaria hace referencia a las emociones y Sentimientos, que es la expresión corporal. Pero, o sea, se basa más en artes visuales, pero pues esto también abarca danza, porque pues la expresión corporal en primera tiene como finalidad que el alumno conozca su propio cuerpo. Pero ¿cómo lo va a lograr? Primero por el docente, como su guía. Como su guía, que sería es conocer mi propio cuerpo, darle la motivación, darle la actitud y demás cosas. bueno, la expresión corporal, como sabemos, tiene involucrar las emociones y los movimientos nosotros podemos realizarlos libremente. La expresión corporal es el medio de comunicación más común, debido a que a través de los movimientos del cuerpo, que ya son libremente, cada quien se expresa de forma distinta, da a conocer sentimientos y emociones. Y trabajando esto en la educación artística, en el área de danza, es muy notable los cambios que tienen en los alumnos. Pues el alumno tal vez se quite un peso de encima. A mí me pasaba que no me podía expresar tan fácilmente, ya saben. Me era muy difícil poder manifestar una inconformidad y decir lo que pensaba. Pero ya cuando empecé a tomar danza, empecé a implementar los conocimientos en las clases, se me hizo más fácil aprender a comunicarme, a relacionarme con mi entorno. A mí, bueno, yo recuerdo que cuando era más pequeña, a mí también me daba no podía tampoco expresar mis sentimientos porque sufrí algo cuando fui pequeña, que no me gustaría mencionar, y pues no me podía expresar, era una niña que solamente estaba encerrada, no quería salir, y me metí a la música y gracias a eso pude expresarlo, pero en la música, en el piano. También en el dibujo empecé a tomar clases de dibujo y ahí en los dibujos pude expresar, por lo que dibujaba pude expresar lo que yo sentía y en mis dibujos lo decían mucho. Siempre dibujaba en color gris porque así pensaba que era mi vida. Creo que es importante, o sea, en cuanto al docente, saber identificar cuando un alumno tiene problemas, por ejemplo, de este tipo. O sea, saber, quizá no sea muy común llegar al punto de, como un psicólogo, leer el dibujo, ¿no? Pero sí poder identificar cuando está atravesando un problema, porque a veces esos alumnos están pidiendo ayuda a gritos y nadie se da cuenta. Y además que a través del arte es la manera más libre y más fácil que tienen de expresarse, de liberarse. Entonces nosotros debemos, tal vez no sepamos exactamente qué les está pasando, pero sí tener una idea de que algo anda mal con ese alumno para poder canalizarlos a una mejor ayuda o saberlo. Una ayuda profesional en el área por ejemplo, psicología. Bueno, yo creo que de esa manera es algo bueno porque pues tal vez no lo diga con palabras, pero eso nos da el arte, de que podamos expresarnos libremente. Y creo que es bueno porque tal vez de esa manera es la cual podamos hablar. A veces no podemos hacerlo con palabras y esto nos da una herramienta y nos ayuda generalmente en todo. Sí. Entonces nos da una forma distinta de ver las cosas y a veces las personas que no están como muy relacionadas con el arte tienen escasez de esta, entonces es bueno ver las cosas no solamente de una manera, sino de muchas maneras. Creo que
aquí entraría también en conocer el contexto en el que se vive. Por ejemplo, si vamos a una zona muy alejada, hablemos de una zona rural, una ranchería o algo así, a veces la educación es muy diferente a la que se da en la ciudad. Entonces, a veces, por ejemplo, los hijos son muy reprimidos o no pueden hacer tal cosa o no les sirve hacer esto. Por ejemplo, practican una misma religión en la que no pueden bailar, en la que no pueden hacer esto, no pueden, no sé, infinidad de cosas. Entonces, creo que también ahí entraría la importancia de conocer el contexto en el que se desarrollan los alumnos. De hecho, o sea, tengo una experiencia porque yo le daba clases de dibujo a una niña con síndrome de Down. Y, o sea, era impresionante cómo conmigo ella se podía desarrollar. O sea, podía hablar conmigo lo que fuera, lo que sea, podía dibujar, lo que fuera. Ella me entendía y yo le entendía a ella. Pero, o sea, estaba aislada. ¿A qué me refiero? A que iba a una escuela especial. No iba con otras personas, o sea, con niños normales. Y, o sea, la otra vez yo le dije a su abuela, le dije, no creo que sea buena idea, o sea, seguir poniéndola ahí. Porque, o sea, en primera, ella es una persona, tienes que verla como una persona normal, aunque no lo sea. Y, perdón, pero es muy triste. Y es pues, o sea, y al final de cuentas Sí logró desarrollar. sí hice entrar en razón. Creo que esa fue la mayor satisfacción, que realmente hice capacitar a los que Sí, cambia mentalidades. Como pues había mencionado, hace ver las cosas de diferente manera, a un grado de comprensión de distinta manera, hacer ver las cosas. Hacerlas ver las O cosas sea, como son en realidad. No como- debemos de enfocarnos solo en los niños, o sea, en darles Bueno, en cambiar su mente, sino también son los padres de familia, la En su sociedad. entorno. Sí, es que todo cuando se trabaja de una forma colaborativa es como un arbolito, ya saben, trabajan los papás y los maestros en conjunto para subir el arbolito y que este rinda frutos. Bueno, también otro punto que menciona tenía que ver con la valoración de sus raíces, de su cultura. Entonces creo que el docente debería tener conocimientos en cuanto a cultura regional, nacional, internacional. Llamémosle de danza, obviamente, o sea, de bailes, por ejemplo, que se presentan, no sé, en el estado. Y de música también, porque sabemos que está súper ligado a la música con la danza. Entonces, tal vez no logremos ser unos profesionales en el tema, ¿no? Pero sí tener mínimo un conocimiento básico Que le de den una Que le dé valoración. sentido. y también mencionaban que no es imponerles a decir, ¿sabes qué? Vas a bailar esto porque a mí me gusta, porque yo lo sé y porque así debe ser. Sino que con el conocimiento que debemos tener, no sé, de los bailes regionales, pensar, oye, ¿qué puede hacer mi alumno? ¿Hasta qué punto va a llegar? ¿Hasta dónde llegan sus capacidades? Y a partir de ahí ponerles una coreografía o que entre todos pongan o decir, ¿sabes qué? Pues esta coreografía se basa en hacer, no sé, un ritual al cielo. Que sea, no sé, un ritual al cielo y que cada quien dé una idea y entre todos hagan una danza o algo. Bueno, yo siento que también nosotros tenemos que tener un conocimiento básico en la música, ya que, por ejemplo, también está enfocado en los bailes, enseñarles a los niños el pulso de cómo va la canción y también mostrarles diferentes tipos de música típica que tenemos en nuestro país ¿Y qué es y lo la que expresa, conozcan. sí? ¿Quisiera agregar? Pues ya habíamos mencionado los conocimientos previos que debe tener en danza. Ahora lo que sigue en las distintas etapas es reforzar ese conocimiento, es aplicarlos de una forma en la que el alumno le sirva para aprender y así de igual forma pueda enseñar. Tal vez no enseñe como un profesional,
sino que enseñe Eso es lo que iba a decir. a qué Ajá. deriva. De hecho, era lo que quería decir, porque ya por ejemplo, si el niño, ya cuando tenga, por ejemplo, tengo una edad, sea más grande, él si quiere enfocarse realmente a, por ejemplo, a la danza, un ejemplo, enfocarse toda su vida en la danza, pues está bien. Nosotros ya ahí nuestro trabajo ya está concluido porque le dimos los conocimientos básicos. Y es en las importante artes. también conocer la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Porque igual hay problemas, digamos, emocionales por los que atraviesa y por los cuales se le puede dificultar hacer cierto tipo de actividades. Entonces es importante conocer la etapa en la que pasa, qué cambios suceden en esa etapa y cómo podemos responder a esos cambios. Y con esto concluimos el video y esperamos que les sirva. Denle like a nuestra página. Pulgar arriba.